Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema de uniones químicas. Ustedes tienen un soporte teórico en el que van a ver que las uniones químicas se clasifican en interatómicas e intermoleculares. Las uniones interatómicas son las que se dan entre átomos y las uniones intermoleculares son las que se dan entre moléculas. Nosotros en este video nos vamos a dedicar a las uniones interatómicas, que son las que quizás les presenten algún tipo de inconveniente. Las uniones interatómicas son un tipo de uniones químicas que se clasifican en iónicas, covalentes y metálicas. Las uniones iónicas se dan entre un metal y un no metal. Las uniones covalentes se dan entre no metales y las uniones metálicas se dan entre metales entre sí. Para poder comenzar a representar una unión química, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de puntos de Lewis, que consiste en escribir el símbolo del elemento y rodearlo de tantos puntos como electrones tenga en su último nivel de energía. ¿Ustedes de dónde pueden sacar esta información? De la tabla periódica. Hay que ubicar el último nivel de energía del elemento y fijarse cuántos electrones tiene. Vamos a comenzar con las uniones iónicas. ¿Cuáles son las características de las uniones iónicas? La unión iónica se produce, como dijimos recién, entre un metal y un no metal. La característica principal es que el metal regala electrones, cede electrones, y esos electrones que cede el metal los recibe el no metal. Al ceder electrones, el metal queda con carga positiva, porque está perdiendo carga negativa, y se transforma en un catión. Y el no metal, al recibir electrones, gana carga negativa y se transforma en un anión. Entonces, este catión con este anión se unen porque las cargas son de distinto signo, entonces se atraen, y esas fuerzas se denominan fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Bien. Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa en la unión covalente? La unión covalente tiene también ciertas características. Dijimos recién que la unión covalente se produce entre no metales. Se comparten pares de electrones y el resultado final se simboliza con diagrama de rayas. ¿Cómo se clasifican las uniones covalentes? Unión covalente simple, donde se comparte un par de electrones. Unión covalente doble, donde se comparten dos pares de electrones. Y la unión covalente triple, donde se comparten tres pares de electrones. Tenemos una unión más, que es yo le denomino unión de último recurso, donde ya no se pueden hacer más uniones covalentes simples, dobles o triples. Podemos optar, o se hace, lo que se denomina la unión covalente dativa o coordinada, en donde el par de electrones que se comparte es aportado por un mismo elemento, por un mismo átomo. Muy bien. Vamos a ver ahora los ejemplos de este tipo de uniones. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, ¿cómo es el diagrama de puntos de Lewis? Si yo tengo que hacer el diagrama de puntos del sodio, lo que hago es escribir el átomo de sodio y colocarle la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, que en el caso del sodio es 1. Entonces este puntito amarillo que yo he dibujado acá es el electrón que tiene el sodio en el último nivel de energía.
Otro ejemplo podría ser el cloro. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces acá se simboliza con el símbolo del cloro, que es Cl, y se colocan los 7 puntitos que corresponden a la cantidad de electrones del cloro. Vamos a ver cómo se representa una unión iónica, un ejemplo de unión iónica. Fíjense, yo tengo el sodio con el electrón, que es el que tiene en su último nivel de energía, y el cloro con los 7 electrones que tiene en su último nivel de energía. Ustedes cuando leen la teoría seguramente han leído que todos los elementos para estabilizarse necesitan completar 8 electrones en su último nivel, lo que se denomina regla del octeto. Hay una excepción a esa regla, que es el hidrógeno. El hidrógeno no puede completar a 8, sino que completa a 2. O sea que todos los elementos tenderán a parecerse al gas noble más próximo. El helio, que es el gas noble que está en el periodo 1, tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces el hidrógeno tiene como proximidad al helio. Entonces el hidrógeno va a completarse con 2 electrones, no con 8. ¿Sí? Bueno, el resto de los elementos se completan con 8 electrones en su último nivel. Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo de unión iónica. ¿Por qué un ejemplo de unión iónica? Porque el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, dijimos antes que el metal le regala electrones al no metal. De a uno se los va regalando. Entonces, si el sodio pierde este electrón, queda con el nivel de energía anterior con 8 electrones y queda estable. Al regalarle este electrón al cloro, el cloro queda con 8 electrones y queda estable también. Nosotros dijimos anteriormente que el metal pierde electrones y queda con carga positiva, o sea que se forma un catión, y el no metal gana electrones, o sea que queda con carga negativa, se forma un anión. Estos dos elementos se mantienen unidos entre sí por lo que se denominan fuerzas electrostáticas, porque cargas de distinto signo se atraen y ambos quedan estabilizados. ¿Sí? Veamos otro ejemplo para que les quede un poquito más claro. Acá tengo otra molécula que también se va a representar por un enlace iónico. ¿Por qué iónico? Porque el aluminio es un metal y el azufre es un no metal. ¿Cuántos electrones tiene el aluminio en su último nivel? 3. Acá tienen los 3 puntitos que tiene el aluminio. ¿Cuánto tiene el azufre en el último nivel? 6. Acá tienen los 6. Pero resulta que a mí me dice la molécula que yo tengo que acomodar 2 aluminios y 3 azufres. Yo los he puesto de esta manera, ustedes se van a ir dando cuenta o cómo les sea más cómodo a ustedes colocarlo, eso es indistinto. Bien, entonces ambos átomos de aluminio tienen 3 electrones en su último nivel y los 3 átomos de azufre tienen 6 electrones en su último nivel. Al azufre, a cada átomo de azufre, le faltan 2 electrones para estabilizarse. Entonces, este primer aluminio le pasa estos 2 electrones a este azufre queda con 8, pero el aluminio queda con un electrón de más y lo tiene que perder para poder quedar con 8 en el nivel anterior. ¿Qué hace? Se lo regala al próximo azufre. Entonces, este átomo que tengo acá está estable, este átomo que tengo acá está estable y este tiene 7 electrones ahora. Le falta 1. Entonces, ¿qué hace?
el aluminio que tengo acá le regala un electrón a este azufre. Este azufre que tengo acá ahora quedó con 8. Pero el aluminio le sobran 2 electrones que los tiene que regalar para poder estabilizarse. Y acá tenemos un azufre al que le hacen falta esos 2 electrones. Entonces el aluminio se los regala. Bien, ¿qué pasó acá? Tengo el aluminio que perdió 3 electrones y el azufre que ganó 2 electrones. Pero ¿qué pasó? El aluminio, yo para poder hacer esta molécula tuve que poner 2 átomos de aluminio, ¿sí? Y para poder completar esta molécula tuve que colocar 3 átomos de azufre. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, el aluminio perdió 3 electrones y el azufre ganó 2 electrones. Pero tuvimos que poner 2 aluminios y 3 azufres para poder ordenar correctamente esta molécula. Y fíjense lo que pasa acá. Tengo 2 por 3, 6 cargas positivas. Y acá tengo 3 por 2, 6 cargas negativas. 6 cargas positivas y 6 cargas negativas se neutralizan y me da un total de cargas de 0, que es como tiene que quedar. En el ejemplo anterior del sodio teníamos una y una carga positiva y una carga negativa. Acá tenemos 6, porque multiplicamos este número de adelante por la cantidad de cargas, en ambos casos, 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Muy bien. Vamos a las uniones covalentes. Las uniones covalentes dijimos que son de 4 tipos. Tenemos la unión covalente simple. El ejemplo que yo les voy a dar es, por ejemplo, la molécula de cloro. La molécula de cloro está formada por 2 átomos de cloro, ¿sí? Cada átomo de cloro tiene 7 electrones. Entonces, para que se produzca la unión, recordemos que en la unión covalente se producen compartimientos de electrones, o sea, se comparten pares de electrones. En este caso, tengo el cloro, cada uno con sus 7 electrones. Uno de los cloros aporta un electrón, el otro cloro aporta el otro electrón. Se comparten estos 2 electrones y ahora quedan con 8 electrones ambos, porque ¿cómo lo contamos? Los rojos, que son 7, más el amarillo, 8. Y para este átomo, los amarillos, que son 7, más el rojo, 8. ¿Cómo se simboliza esta unión? Con una raya. Esta raya me indica que se ha producido una unión covalente simple. Vamos a la unión covalente doble. Acá, por ejemplo, les he puesto el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Entonces, para completar a 8, tienen que compartir 2 pares. Entonces, cada elemento, cada átomo de oxígeno aporta un parcito de electrones. O sea, 2 electrones en un oxígeno y 2 electrones en el otro oxígeno. Entonces, acá tengo 6 puntitos rojos más 2 amarillos, tengo un total de 8 electrones. Y acá tengo 6 puntitos amarillos más los 2 rojos que me aportó el otro, tengo 8 electrones. Queda estabilizado. Y se simboliza con 2 rayas. Se han compartido 2 pares de electrones. Vamos a la unión covalente triple. Tenemos, por ejemplo, el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su último nivel.
Cada uno de ellos va a aportar ahora 3 electrones. Para compartir, se comparten 3 parcitos, ¿sí? Para que ambos elementos queden con 8 electrones y se estabilicen. ¿Cómo se simboliza este enlace? Con 3 rayas. Y vamos al último tipo de unión, que es la unión covalente dativa o coordinada. Les vuelvo a repetir, yo les digo a esta unión la unión de último recurso, porque se hace cuando yo ya no tengo otra cosa que hacer. Por ejemplo, fíjense, acá tengo una molécula que tiene un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. La ubico de esta manera. No se preocupen que en el próximo video les voy a ayudar a ubicar los átomos en las uniones covalentes. Pero en este caso lo ubico de esta forma. El átomo central es el que está en menor cantidad. Y coloco en cada átomo la cantidad de electrones de su último nivel de energía, que en este caso en los 3 son 8 electrones. Entonces, lo que voy a hacer es olvidarme de un oxígeno, de este oxígeno que tengo acá. Me lo olvido, no le doy más bolilla. Y me concentro en estos 2 átomos, ¿sí? Acá tengo este oxígeno con 6, el azufre con 6. Para poder completarse, necesito que se compartan 2 pares de electrones, o sea que se forme una unión covalente doble, y ambos quedan con 8. Ahora, este elemento quedó completo y este también quedó completo, pero yo tengo que unir este elemento que tengo acá. Este oxígeno no me puede quedar desunido. Entonces, ¿qué pasa? El azufre, que tiene pares de electrones disponibles todavía, pone el parcito de electrones. ¿Ven? Este parcito de electrones amarillos que está ahí, los pone el azufre, los aporta él, pero no los pierde, sino que los sigue compartiendo, los sigue teniendo él, pero también los tiene este oxígeno, que le hacen falta 2 para completarse. ¿Sí? A esta unión, que se llama dativa o coordinada, se la simboliza con una flecha que va a tener el sentido del elemento que aporta el parcito de electrones hacia el elemento que los está recibiendo. Pero recuerden que no los pierde, los comparte simplemente. Bueno, espero que haya quedado lo más claro posible. Ahora les voy a hacer un video con el pizarrón para terminar de aclararles ciertas dudas o ciertas cuestiones que se hayan presentado. Nos vemos en el próximo.